Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un apasionado del mundo de las telenovelas turcas, de esas historias que nos hacen suspirar, soñar y a veces hasta llorar, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo revuelo y especulación entre los fans, algo que ha alimentado incontables conversaciones y teorías, el sueño de Can Yaman y de Method Demir. Sí, esa pareja que conquistó el corazón de millones con su química explosiva en Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos países, pájaro soñador. ¿Qué sueños tenían ellos? ¿Y quién, qué ayudó a que esos sueños se hicieran realidad? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante universo de las series y los actores turcos. El título de nuestro vídeo de hoy, El sueño de Can Yaman y de Method Demir, quien lo hizo realidad, nos lleva directamente a un punto crucial en sus carreras y en su relación, al menos mediática. Cuando hablamos de el sueño podemos interpretarlo de varias maneras. Por un lado podría referirse al sueño individual de cada uno de ellos, sus aspiraciones profesionales y personales. Por otro podría ser un sueño compartido, una visión de futuro que quizás alimentaron juntos, o un sueño de la industria, una apuesta de los productores por crear una pareja icónica que deslumbre en la pantalla. Y lo más importante, ¿quién fue el artífice de que esos sueños, fueran cuales fueran, se materializaran? ¿Fue el destino, el talento, la suerte, el apoyo de sus seguidores, o la mano maestra de algún productor? Can Yaman, antes de Erkenci Kuş, ya era un actor con talento, pero sin duda, esta serie marcó un antes y un después en su carrera, catapultándolo a la fama internacional de una manera espectacular. Su físico, su carisma y su manera de interpretar a Can David, un fotógrafo intrépido y soñador, conquistaron a públicos de todo el mundo. Pero, ¿era este el sueño de Can? ¿El de ser un ídolo global de telenovelas? Es probable que aspirara a triunfar, a ser reconocido por su trabajo, y Erkenci Kuş le brindó la plataforma perfecta para ello. Su sueño en ese sentido, era claramente convertirse en un actor de renombre con proyecciones internacionales, y la serie le dio el trampolín. La química que desarrolló con Method Demir, su coprotagonista, fue tan palpable que traspasó la pantalla, generando una expectación enorme. Por su parte, Method Demir ya tenía una carrera en ascenso. Había participado en otras series y demostraba un gran potencial actoral y una simpatía natural que conectaba con el público. Sin embargo, interpretar a Sanem Aydin, una joven aspirante a escritora con un espíritu libre y una imaginación desbordante, en Erkenci Kuş, le dio la oportunidad de consolidar su estatus y de demostrar una faceta actoral aún más completa. Su personaje era el motor de la historia, y su evolución, junto a la de Can, fue lo que mantuvo a millones de espectadores pegados a sus pantallas. ¿Era este el sueño de Demet? Posiblemente buscaba un papel que la lanzara a un estrellato aún mayor, uno que la permitiera explorar la profundidad de un personaje complejo y enamorar al público con su dulzura y su rebeldía. Ahora hablemos del quién lo hizo realidad. Aquí entran en juego varios factores. Primero, sin duda, el talento inherente de ambos actores. No se puede negar la química que compartieron, esa chispa que hizo que sus escenas de romance parecieran tan reales y apasionadas. Ese algo especial que se crea entre dos artistas cuando conectan de verdad en el set. Sin ese talento y esa conexión, por más que los productores apostaran, el resultado no habría sido el mismo. Pero, ¿fueron solo ellos? Para nada. Detrás de cada gran producción, hay un equipo de profesionales dedicados. Y en el caso de Erkenci Kuş, los guionistas jugaron un papel fundamental. Crearon una historia fresca, divertida, con momentos de comedia, de drama y, por supuesto, de mucho romance. Un guión que permitía a los personajes respirar, evolucionar y, sobre todo, enamorar. La dirección también fue clave para capturar esa magia y plasmarla en cada escena. Los productores, por su parte, apostaron fuerte por este proyecto, creyendo en su potencial y dándole el impulso necesario para llegar a un público masivo. Ellos vieron en Can y Demet la pareja perfecta, esa combinación explosiva que podría romper barreras y conquistar el mundo. Y no podemos olvidar un factor que, aunque a veces se le reste importancia, es crucial en el éxito de cualquier proyecto de entretenimiento: el público. Los fans. La legión de seguidores que se enamoraron de Can y Demet, que crearon fanclubs, que inundaron las redes sociales con sus comentarios, teorías y mensajes de apoyo.
Esa energía, esa pasión que emanaba de los seguidores, sin duda, influyó en el impacto y la longevidad de la serie. El apoyo incondicional de los fans es un combustible que impulsa a los actores y a la producción a dar lo mejor de sí. Podríamos decir que el sueño de Khan y de Met, en el sentido de éxito masivo y proyección internacional, ¿fue hecho realidad también por sus fans? Absolutamente. Ahora analicemos si había un sueño compartido entre Can Yaman y Demet Özdemir. Durante la emisión de Erkenci-Kuş, los rumores de una relación sentimental entre ellos no tardaron en aparecer. Su conexión en pantalla era tan fuerte que muchos deseaban que esa química se trasladara a la vida real. Si existió una relación, o si solo fue una amistad profunda, es algo que pertenece a su esfera privada, pero lo que es innegable es que la especulación y el cariño del público hacia ellos como pareja, tanto dentro como fuera de la ficción, se convirtió en un fenómeno. Quizás el sueño que compartieron, consciente o inconscientemente, fue el de crear una historia que dejara huella, que se convirtiera en un referente, y el éxito arrollador de Erkenci-Kuş les permitió alcanzarlo juntos. La fama internacional que adquirieron, las oportunidades que se abrieron para ambos, son pruebas fehacientes de que de alguna manera, ese sueño, ya fuera individual o colectivo, se hizo realidad. Para Can Yaman, fue el trampolín definitivo hacia la fama internacional. Las puertas de Hollywood se abrieron, o al menos empezaron a entreabrirse. Su carrera dio un giro de 180 grados, y los proyectos en el extranjero comenzaron a surgir. Para Demet, Erkenci-Kuş significó la consolidación de su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía, abriéndole también nuevas oportunidades y consolidando su base de fans. Ambos, de maneras diferentes, vieron sus carreras despegar a niveles insospechados. Entonces, si recapitulamos, ¿quién hizo realidad el sueño de Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta es multifacética. Fue la combinación del asterisco talento individual de Can y Demet, su asterisco química innegable en pantalla, la asterisco visión y el trabajo del equipo de producción, y el asterisco apoyo masivo y apasionado de sus seguidores. Si buscamos un único responsable, sería una simplificación excesiva. Fue un conjunto de fuerzas que convergieron para crear un fenómeno televisivo. Ellos soñaban con triunfar, con ser reconocidos, y la industria, el público y su propio esfuerzo hicieron que esos sueños se materializaran en una escala global. Y aquí, queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje por el sueño de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado sus aspiraciones, la magia que crearon juntos en Erkenci-Kuş, y los diversos factores que contribuyeron a su meteórico ascenso. Como hemos visto, el éxito rara vez depende de una sola persona o un solo elemento. Es una orquesta donde cada instrumento, cada músico, tiene su papel crucial para crear una sinfonía perfecta. Can y Demet fueron las estrellas principales, pero el equipo detrás de cámaras y, por supuesto, ustedes, el público, fueron también protagonistas esenciales en hacer que este sueño fuera una realidad deslumbrante. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen ustedes que hubo un sueño compartido entre Can y Demet? ¿Cuál creen que fue el factor más importante para el éxito de Erkenci-Kuş? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo te ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, te agradecería enormemente si le dieras un asterisco me gusta. Compartir este vídeo con tus amigos y familiares que también son fans de las series turcas ayudará a que nuestra comunidad crezca. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que tenemos preparado para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme. Adiós.